Hay una transmisión que durante más de medio siglo hizo posible mover 80.000 libras por una pendiente del 6% sin que el motor se ahogara ni perdiera el paso. 80.000 libras. Eso es como cargar 40 coches de familia apilados en una plataforma y subirlos por una montaña sin perder el ritmo. Y el hombre que lo hacía no tenía ninguna ayuda electrónica. Solo 18 marchas, 2 manos y años de oficio acumulado en los huesos. Eso era la Fourier Road Ranger. Ese sonido, ese ritmo inconfundible de un diésel subiendo a través de 18 cambios perfectamente calculados, está desapareciendo de las carreteras. Pero antes de entender lo que se pierde, hay que saber por qué existió. Cuando el transporte pesado empezó a tomar forma en las décadas de los 20 y los 30, los camiones eran básicamente automóviles grandes con vocación de carga. Sus transmisiones tenían 3 o 4 velocidades. Para repartir cajas en ciudad podía funcionar. Para mover carga pesada por carretera larga, era una tortura mecánica. Y no una tortura metafórica. Una tortura real, medida en motores fundidos y conductores que llegaban al destino con las manos destrozadas de tanto luchar con la palanca. El problema no era solo la cantidad de marchas. Era el salto brutal entre una y otra. Cuando un conductor pasaba de segunda a tercera, las revoluciones del motor caían en picado. Si el motor salía de su rango útil bajo carga, la potencia desaparecía. El camión se ahogaba. En los peores casos, simplemente se apagaba en mitad de una pendiente con 40 toneladas empujando hacia atrás. Segunda era demasiado corta y hacía gritar el motor. Tercera era demasiado larga y el camión no tenía fuerza para sostenerla. Los conductores quedaban atrapados en ese limbo mecánico sin salida. Y entonces llegaron los motores diésel. En las décadas del 30 y del 40, el diésel empezó a reemplazar a la gasolina en el transporte pesado. Más torque, más capacidad de carga, pero también un rango de potencia todavía más estrecho. Un diésel de aquella época entregaba su mejor torque entre aproximadamente 1000 y 1600 revoluciones por minuto. Eso es un margen de 600 revoluciones. Para que te hagas una idea, el motor de tu coche de calle trabaja cómodo en un rango casi 3 veces más amplio. Si caías por debajo de ese rango con carga encima, la potencia se evaporaba como agua en plancha caliente. El problema que ya existía se volvió urgente. Y aquí viene algo que me parece difícil de justificar. Durante años, la respuesta de la industria fue pedirle más al conductor, no mejorar la herramienta. Que se adapte él. Que aprenda y anticipa. Que desarrolle el oído para saber cuándo cambiar. Mientras tanto, en algún despacho con aire acondicionado, alguien firmaba especificaciones de transmisión que nunca había tenido que usar en una rampa del 6% con 40 toneladas encima a las 2 de la mañana. Ese alguien se iba a casa a las 6. El conductor seguía en la carretera, peleando con una caja de cambios que no estaba a la altura de lo que se le exigía. Lo que la industria necesitaba era una transmisión capaz de mantener el motor dentro de su zona ideal sin importar la velocidad, el peso o la inclinación del terreno. Y alguien, finalmente, se puso a resolverlo de verdad. Fourier llevaba en esto desde alrededor de 1916. Esos son décadas aprendiendo lo que le pasa a una transmisión cuando el peso real se pone encima y la carretera deja de ser plana. Para los años 40 ya no estaban adivinando. Sabían exactamente dónde fallaba el sistema y tenían una respuesta concreta. Llevamos años desenterrando lo que la industria prefiere que no sepas. Si eso te parece importante, suscríbete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas y no te pierdas ninguno. La idea era tan limpia que cuesta creer que nadie la hubiera ejecutado bien antes. No se trataba de meter más velocidades en la caja principal. Eso la hacía más grande, más pesada, más difícil de manejar. La solución era otra: multiplicar las relaciones disponibles sin que el conductor sintiera que estaba pilotando un laboratorio. Y para eso, Fourier perfeccionó algo que cambiaría el transporte pesado para siempre: las secciones auxiliares integradas dentro de una sola unidad de trabajo pesado. Detrás de la caja principal vivían dos mecanismos: el selector de rango y el splitter. El selector de rango era la primera palanca de ese sistema. Cada posición de la caja principal podía usarse en rango bajo o en rango alto. Una caja de 4 velocidades se convertía en 8. Una de 5, en 10. Así, sin añadir volumen, sin complicar el conjunto. Pero Fourier no se detuvo ahí. Y aquí es donde el diseño da un salto que no tiene vuelta atrás. El splitter dividía ciertas marchas en dos, una relación directa y otra más larga. Como si pudieras partir cada cambio por la mitad para afinar la respuesta del motor en ese momento exacto, en esa pendiente exacta,
con ese peso exacto encima del eje. Cuando combinabas la caja principal con el rango y el splitte, el número de relaciones disponibles era algo que ninguna transmisión anterior había ofrecido. La configuración de 10 velocidades se convirtió en la más popular. Equilibrio entre control y facilidad de manejo. La de 13 añadía precisión extra para los que hacían montaña o carga variable. Y con una Road Ranger bien configurada, ese conductor podía arrastrar unas 80.000 libras, que son unas 36 toneladas, como apilar 16 coches familiares uno encima de otro, por una pendiente del 6% manteniendo el motor exactamente donde debía estar. Nunca demasiado forzado. Nunca demasiado lento. ¿Cuántas veces has visto a un camión perder tracción en una rampa que debería haber podido con él? Esa imagen tiene una causa técnica concreta, y casi siempre tiene que ver con no tener la relación correcta en el momento correcto. Déjame un segundo con esto. Hay decisiones de diseño que se toman sobre el papel y se ven perfectas en el papel. Y hay decisiones que se toman después de haber entendido lo que le pasa a un motor cuando sale de su rango de par con carga encima. La diferencia entre esas dos decisiones es la diferencia entre una transmisión que dura 20 años y una que te deja en el arcén a mitad de puerto. Fourier tomó el segundo camino. Y eso no fue un accidente de ingeniería. Fue una postura. El nombre Road Ranger apareció oficialmente en 1950, cuando Fourier expandía su línea para el transporte de larga distancia. En 1958. No, espera, estoy confundiendo el dato. La adquisición por parte de Eaton Corporation fue en 1958, pero la integración completa bajo el nombre comercial Eaton Fourier tardó algunos años más en consolidarse en todos los mercados. Lo que importa es que el nombre corporativo llegó después. El nombre que ya vivía en las cabinas era otro. Road Ranger. Eso es lo que pedían los conductores. No el número de catálogo. No la referencia del fabricante. El nombre que significaba que cuando la carretera se pusiera difícil, la caja no iba a ser el problema. ¿Tú has manejado una Road Ranger con carga real? ¿O conoces a alguien que haya pasado de una caja convencional a una de estas y note la diferencia desde el primer día? Eso me interesa saberlo, porque la experiencia real en cabina dice cosas que ningún banco de pruebas puede medir. Y aquí está lo que los catálogos no te cuentan. Todo ese control, toda esa precisión, tenía un precio. Las Road Ranger eran transmisiones no sincronizadas. Sin sincronizadores. Sin ningún mecanismo que igualara las velocidades de los engranajes antes de que entraran en contacto. Eso puede sonar a detalle técnico menor. No lo es. En un coche de pasajeros, el sincronizador hace ese trabajo por ti sin que te enteres. Metes la marcha, el mecanismo iguala velocidades en una fracción de segundo, y listo. El conductor no siente nada porque hay un sistema entero diseñado para que no tenga que pensar. En una Road Ranger, ese sistema no existía. El trabajo lo hacía el conductor. Con el pie en el embrague, con el oído puesto en el motor, calculando el momento exacto en que las velocidades del árbol de entrada y los engranajes coincidían lo suficiente para que la marcha entrara limpia. Y si calculabas mal, los engranajes te lo hacían saber, con un crujido que se escuchaba desde fuera del camión. Un sonido que ningún conductor quería producir dos veces. Dominar esa técnica llevaba tiempo. Llevaba kilómetros. Llevaba errores que te costaban más que cualquier clase teórica, porque los errores en una transmisión de trabajo pesado tienen consecuencias reales. Desgaste prematuro en los dientes del engranaje, sincronía rota en el tren de fuerza, y en el peor caso, una caja abierta en el taller antes de lo previsto. Pero cuando un conductor la dominaba de verdad. Cuando metía 18 cambios en una bajada cargada, con el motor respondiendo exactamente donde tenía que responder, sin que nadie en la cabina notara el más mínimo tirón, eso era otra cosa. Eso era oficio. Oficio real, construido kilómetro a kilómetro. Y aquí viene algo que no me resulta fácil de pasar por alto. La industria lleva años vendiendo la automatización como un avance para el transportista. Y hay parte de verdad en eso, no voy a negarlo. Una caja automatizada reduce la fatiga en rutas largas, y eso tiene valor real para alguien que lleva 12 horas al volante. Pero hay una diferencia enorme entre facilitar el trabajo y borrar el conocimiento que lo sostenía. Un conductor que dominaba la Road Ranger no solo movía carga. Entendía su camión de una manera que ningún algoritmo puede replicar. Sabía cuando el motor pedía más antes de que el tacómetro lo dijera. Sabía cuando la carga empujaba de más en una bajada y había que anticipar el cambio antes de que la pendiente te lo exigiera a la fuerza. Sabía leer el sonido del tren de fuerza como quien lee el tiempo en el cielo. Ese conocimiento no estaba en ningún manual. Estaba en las manos.
En los oídos. En años de carretera acumulados en el cuerpo. La decisión de reemplazar esa transmisión se tomó, como tantas otras en esta industria, sin que nadie pusiera encima de la mesa lo que se perdía con ella. No el coste del equipo. Lo que se perdía. Porque cuando eliminas la herramienta que obligaba al conductor a entender su máquina, también eliminas la generación que sabía repararla, anticiparla y sacarle el máximo en condiciones que ningún banco de pruebas había contemplado. Y eso no aparece en ninguna hoja de cálculo de reducción de costes. Ese ritmo de 18 cambios perfectamente calculados que está desapareciendo de las carreteras no era solo una forma de mover carga. Era la firma de alguien que sabía exactamente lo que hacía. Y eso no se reemplaza con un botón. Lo que acabas de ver no sale en los folletos del fabricante. Únete a Secretos de los Gigantes sobre Ruedas, suscríbete, y la próxima vez que veas uno de estos en la carretera vas a mirarlo diferente.